con lo que acaba de ocurrir, el secuestro debería ser el primer tema a partir de este momento. Bueno, de hecho, así está planteado en esta fase de las conversaciones, o así lo ha dicho el gobierno. No vamos a avanzar sin discutir este tema. O sea, de ahí no... Pues así está planteado hoy el escenario. Si no, Hoy la carta que ha hecho llegar el jefe de nuestra delegación lo dice con toda la claridad. Es decir, no creo que sea posible ser todavía más enfático en el asunto. No podemos avanzar si no tenemos una reunión para discutir este asunto. senador Iván Cepeda, ¿cómo le ha ido al gobierno Petro? Pues yo diría que en medio de las dificultades que ha tenido, que no son pocas, bien. ¿Y cómo le ha ido al país durante el gobierno Petro? Tendría que decir lo mismo. En medio de dificultades, problemas, el país va encontrando los caminos hacia la paz, la democracia, la justicia social. ¿Cuál es el problema más grande para la iniciativa de paz total en Colombia? Yo diría que en general, y no solamente con relación a la paz, la confianza, o mejor, la falta de confianza entre los colombianos. ¿Y su salud? ¿Cómo está usted? Bien, con muchas ganas de hacer lo que hago y seguirlo haciendo con mucha intensidad. ¿Quiere que hablemos sobre política y actualidad? Por favor, muchas gracias por esta invitación, Henry. Es el senador Iván Cepeda, el invitado especial en la entrevista del espectador. Ustedes lo han pedido y aquí está con nosotros. Lo primero que nos solicitaron fue que le preguntáramos sobre el proceso de paz, la iniciativa de paz con el ELN. ¿Cómo va esa iniciativa, senador Iván Cepeda? Con la bienvenida una vez más al espectador. Gracias. Bueno, lo primero, señalar sin duda alguna que es el proceso de paz que de lejos ha tenido mayores avances durante estos últimos 40 años de negociaciones y diálogos con el ELN. Es un proceso que registra en este momento 15 acuerdos. En ningún otro proceso se había llegado a un acuerdo sobre puntos de la agenda, que tiene en este momento 3 estructuras funcionando en el país, que ha logrado un alto al fuego por 180 días, no exento de problemas, por supuesto, y que tiene una perspectiva de avance. Ahora, como todo proceso de paz, se da en condiciones difíciles y a veces tiene crisis. Y usted termina con el punto de la siguiente pregunta. A veces tiene crisis, pero en este caso las crisis se han registrado en los últimos días muy duras y han conmovido muchísimo al país. Ese tema del secuestro del padre de Luis Díaz, el señor Mané Díaz, para no ir más lejos. Sí, no enrarecen mucho. No voy a comentar en detalle estos hechos porque creemos que hay que hacerlo ahora en la mesa de diálogos. Por un detalle, excúseme que lo interrumpa, porque yo lo presento como senador de la República, pero además usted cumple una función muy importante en el proceso de diálogos con el ELN. Pues tengo el honor de haber sido designado por el presidente junto a otros compañeros, compañeras, parte de la delegación de gobierno. Muy bien, entonces, primero lo que nos iba a decir de las crisis y luego nos recuerda quiénes más están en esa delegación, que a veces se nos olvida, para que sepamos en manos de quién está esa negociación. Bueno, en primer lugar, sobre esta situación que estamos afrontando ahora, nosotros podemos decir que son hechos suficientemente conocidos. El ELN secuestra a una persona que tiene en este caso una enorme visibilidad pública, no solamente porque es una persona que ha ejercido un liderazgo en su territorio y que es muy querido por la población, el padre del futbolista Luis Díaz, el señor Luis Manuel Díaz, y pues obviamente su hijo, que es sin lugar a dudas hoy el jugador tal vez y el deportista tal vez más prestigioso, más célebre, más querido por los colombianos. Y obviamente pues eso tiene una enorme repercusión, pero es la expresión de asuntos que nosotros creemos subyacen y que ha llegado la hora de abordar de una manera muy franca con el Ejército de Liberación Nacional. Ha llegado la hora de abordar. Así lo hemos dicho y así lo hemos dejado plasmado en distintas declaraciones. La última de ellas ocurrió en la tarde de ayer. El jefe de nuestra delegación, Oti Patiño, ha llamado al jefe de la delegación del ELN, Pablo Beltrán, a una reunión de emergencia de las jefaturas de nuestras delegaciones, puesto que consideramos que es necesario atender esto
no como si se tratara de un asunto más que vamos a tratar en la mesa, sino con el carácter de una situación crítica. Eso no había pasado en este proceso, ¿no? Sí, ya habíamos tenido otros momentos. Se recordará tal vez que en enero de este año, a raíz de un hecho totalmente distinto, el presidente Ah, Petro, de una ok. manera, a mi modo de ver, muy seria y con una intención de avanzar, anunció que había un alto al fuego y el ELN respondió a eso diciendo que no había tal cosa. Y sobrevino una, digamos, una mini crisis, diría yo, una discusión en la que nosotros rápidamente conjugamos esa situación por la vía de realmente pactar el cese, que fue lo que ocurrió y que se logró al fin. Gracias por recordar ese ejemplo, porque en aquella oportunidad la gente decía, tienen información distinta, el gobierno y el ELN, ¿no? Es la primera reacción. Hoy en esta, lo que ocurre, la gente dice es, el ELN le está, perdón por la expresión, mamando gallo al cese. Nosotros creemos que ha llegado un momento de decisiones, así lo hemos dejado en claro. El país tiene en este momento muy poca contemplación y tolerancia con justificadísimas razones a hechos como este del secuestro. Y es necesario que lo abordemos. Y lo abordemos no para hacer un análisis teórico o retórico, sino para tomar decisiones. Y eso es lo que queremos. Con lo que acaba de ocurrir, el secuestro debería ser el primer tema a partir de este momento. Bueno, de hecho, así está planteado en esta fase de las conversaciones, o así lo ha dicho el gobierno. No vamos a avanzar sin discutir este tema. O sea, de ahí no... Pues así está planteado Si hoy el no se... escenario. Si no, Hoy la carta que ha hecho llegar el jefe de nuestra delegación lo dice con toda la claridad. Es decir, no creo que sea posible ser todavía más enfático en el asunto. No podemos avanzar si no tenemos una reunión para discutir este asunto. usted nos estaba diciendo que por supuesto hay una delegación del gobierno y de vez en cuando se nos olvida quiénes integran esa delegación en la cual usted dice, Sí, está he muy honrado. pedido que me los pongan aquí Para que no se le olvide ninguno. para que no vaya a cometer yo un fatal error de olvidar aquí a Recuérdenos alguien. quiénes son los Pues delegados del nuestro gobierno. jefe de delegación es el doctor Oti Patiño, que tiene pues una vida que ha conjugado dos momentos, por decirlo de alguna manera. Él estuvo en el M-19 junto al presidente Petro, firmó la paz, trabajó muy intensamente en temas como la constituyente y logró que se produjera ese proceso de paz exitosísimo que ha sido el proceso de paz con el M-19. Así que es una persona que sin lugar a dudas no habla de paz como algo ajeno, como una abstracción, sino que tiene una vida que respalda esa lucha y esa construcción de paz, y tenemos realmente un gran orgullo de que él esté al frente de nuestra delegación. Y después se dedicó muchos años a analizar el conflicto también, ¿no? A analizar temas Sí, de conflicto. él ha hecho muchos trabajos de análisis, también ha tenido actuaciones, en la alcaldía de Bogotá estuvo al frente de un observatorio de cultura ciudadana, y en fin, ha tenido una vida dedicada después de su paso por el M-19 a construir paz y democracia, y creemos que eso le da mucha autoridad para este proceso que es tan complejo. Oti Patiño lidera el equipo. ¿Quiénes más están ahí? En segundo lugar está, voy a enunciarlo, María José Pizarro, que sin lugar a dudas pues es una figura que prácticamente no requiere presentación. María José, además de su historia personal, es una muy destacada congresista, senadora de la República, hoy en día ejerce la vicepresidencia del Senado, conduce pues ni más ni menos que esos debates de una manera, debo decirlo, supremamente seria, responsable y democrática, y en este momento pues tiene que, digamos, como dividirse entre las labores de Congreso y también los trabajos de la delegación, pero ella lleva una serie de asuntos muy importantes en la delegación. Además de María José, tenemos, por ejemplo, al doctor José Félix Laforí, quien, como sabemos, además de presidir la Federación Colombiana de Ganaderos, es una persona que tiene pues unas convicciones políticas
que a nosotros nos parece muy importante que estén representadas en la mesa, y ha jugado un papel sin lugar a dudas muy destacado en este proceso de discusiones y de negociaciones con el ELN, porque siempre tiene una visión que no es la del resto de delegados y delegadas y que nos ayuda a ver las cosas de una manera también muy distinta. Voy a mencionar ahora a todos los demás, cada uno tiene inmensos méritos. Está el almirante Orlando Romero, Sí. quien trabaja en el tema del cese al fuego y ha estado mucho tiempo trabajando en la paz. Él estuvo también en el proceso de facilitación antes y de construcción de la paz con FARC y con el ELN también. Adelaida Jiménez, que es pastora de la iglesia, si no estoy mal, presbiteriana, y cumple un papel muy importante en precisamente traernos un mensaje que tiene que ver con el sector de las comunidades de fe y también pues desarrollar labores muy importantes de carácter humanitario, junto a Olga Silva, que es defensora de derechos humanos, que ha trabajado años en los territorios y particularmente en Arauca, que conoce muy bien el conflicto y que tiene una visión pues muy importante sobre lo que está ocurriendo en lugares donde precisamente se está desarrollando este conflicto entre el ELN y el Estado. Nigeria Rentería. Nigeria ha cumplido también papeles muy importantes en el pasado en materia de paz. Hizo parte de la delegación del gobierno del presidente Santos en la mesa de paz con FARC. Ha cumplido distintas responsabilidades públicas, representa muy bien a la mujer y también a las comunidades afro en la mesa y tiene un papel fundamental ahí también. Está Rosemary Quintero, quien dirige el gremio de los pequeños y medianos empresarios. Es una persona que tiene una visión del mundo gremial y empresarial y que también pues cumple esa labor de generar una pluralidad. Horacio Guerrero, quien ha trabajado durante mucho tiempo con las comunidades indígenas, que ha jugado un papel destacado en la Defensoría del Pueblo. Carlos Rosero, quien ha estado al frente de las comunidades afro en todo el proceso de organización en los territorios. Dayana Domicó, que lidera los pueblos indígenas. En fin, tenemos una delegación muy plural que representa, yo diría que a Colombia en su diversidad. Van 12 hasta ahí. Sí, Rodrigo Botero es un muy destacado luchador y, digamos, conocedor profundo de los problemas ambientales en el país y enriquece nuestra delegación a partir de esa mirada, de la mirada de la crisis, del cambio climático, de los impactos que ha tenido el conflicto armado en muchos territorios del país con relación pues al agua, a la biodiversidad, a la naturaleza. Y por último está el coronel Álvaro Matallana, quien pues además de ser el hijo del general Matallana, que tiene una pues, significación muy grande en todo lo que fue el conflicto armado, especialmente con las FARC, pues él mismo tiene una vida dedicada pues a construir la paz después de haber estado muy vinculado a la inteligencia y contrainteligencia en el Ejército Nacional y ser una persona pues, que tiene un conocimiento también profundo del conflicto armado. Además de estas personas tenemos un equipo de observadores militares de todas las armas que encabeza el general Hugo López y que nos acompaña pues, en todas las tareas del proceso. En manos de esas personas, de distintas esferas de la sociedad, de distintas posturas políticas, si se quiere, está el tema de la negociación con el ELN. Pero nos Correcto. preguntan también, senador Cepeda, las personas que escriben constantemente al espectador sobre este tema, ok, una cosa es el equipo que negocia de parte del gobierno, pero ¿y de parte del ELN en qué plan andarán? ¿Usted sí cree que haya una voluntad? ¿Usted sí cree que haya un avance? ¿Usted sí cree que haya algo que haga distinta esta iniciativa? Claro, en la primera pregunta usted me dijo, hay 15 acuerdos, pero aquí lo preguntan mucho. ¿Sí hay en realidad, sí se percibe una voluntad del ELN?
Yo creo que esa es una pregunta válida y justificada porque llevamos muchas décadas de conflicto armado con el ELN y también muchas de negociaciones de paz. Pero como lo decía, en este proceso hemos avanzado significativamente. ¿Eso qué quiere decir? Yo diría que hay una voluntad de lograrlo, pero también, y en esto hay que ser muy honestos frente al país, hay muchas desconfianzas que provienen de las fallas y los problemas en otros procesos de paz, el hecho de que se ve que han sido asesinados firmantes de la paz en otros procesos, el hecho de que los acuerdos a veces no se cumplen o se cumplen muy parcialmente por parte de los gobiernos. Entonces, estamos en ese pulso, que es propio de todo proceso de paz, es decir, estamos en el momento de lograr dar el paso hacia el final del conflicto armado. Dígame, por favor, una o dos diferencias concretas, exactas, del proceso de negociación con FARC, con las extintas FARC y ahora con el ELN. Bueno, son dos historias distintas. Se trata de dos guerrillas que tienen una larga duración en la vida del país y unos escenarios que aparentemente desde el punto de vista geográfico podrían ser los mismos, pero son dos historias y dos guerrillas que tienen una visión diferente del país, del conflicto armado, y en esa medida también los procesos de paz son distintos. Si bien hay algunas semejanzas y lecciones que hemos aprendido del proceso de paz con las FARC, aquí, por ejemplo, un rasgo que a mi modo de ver es fundamental y distinto es la idea de que lo que vamos acordando debe irse implementando de una vez en los territorios, especialmente del país. Ese es, digamos que, un rasgo muy distintivo. Y el segundo que nombraría es que aquí se construye sobre la participación de la sociedad. No que en el otro proceso no la haya habido, por supuesto que también la hubo, pero aquí es el elemento predominante. Aquí lo que vamos a discutir y acordar en la mesa tiene que ver, por supuesto, con lo que vamos a ir pactando en los diálogos con la sociedad colombiana. ¿Cómo es ese tema de pensar la planeación del país que se estaba hablando con el ELN? Bueno, en el ciclo que tuvimos, el cuarto en Caracas, tuvimos la oportunidad de escuchar al doctor Jorge Iván González, quien es actualmente el director de planeación. Y él nos hizo una exposición muy clara del Plan Nacional de Desarrollo. ¿Por qué era importante esto? Porque nosotros consideramos que dentro de esa lógica de ir implementando los acuerdos, es muy importante hacerlo en los territorios del país. Entonces, el doctor González hizo una exposición muy clara de cómo se están dando los procesos de planificación para que el Plan Nacional de Desarrollo tenga un impacto real en los territorios. Y desde esa perspectiva, entonces, ese saber, esa elaboración del Plan Nacional de Desarrollo sirve para que lo que estamos haciendo actualmente tenga un soporte también dentro del propio Estado y dentro de la realidad de la administración pública y de las políticas que desarrolla el gobierno. ¿Y había planes pilotos ya? Pues estamos en eso. En ese ciclo al que hice referencia, discutimos lo que se ha llamado las zonas críticas. ¿Qué son las zonas críticas? Las hemos definido con unas cuantas características, donde hay una crisis humanitaria, al mismo tiempo una crisis social, donde el conflicto tiene determinadas características. Ahí queremos desarrollar un proceso de intervención de la mesa de diálogos del gobierno que permita en un tiempo relativamente corto mostrar que sí están produciéndose transformaciones. Usted desempolvó de alguna manera un proyecto que no tuvo suceso en la primera vez que lo radicó y que habla de castigar de alguna manera la obstrucción a la paz. ¿Qué es eso y por qué? Bueno, primero, ¿por qué lo hice? Porque considero que es un tema relevante. En Colombia es muy difícil llegar a acuerdos de paz y que
cuando se llegue a ellos o cuando se está en el proceso de elaborarlos, surjan personas que a través de determinado tipo de acciones los echan por tierra, pues a mi modo de ver es inadmisible. Entonces creo que se hace necesaria la tipificación de la figura de obstrucción a la paz. Ahora, cuando lo he planteado inmediatamente, la oposición, sectores incluso de los propios medios de comunicación, han salido a manifestar y expresar su preocupación, que yo considero es válida si, digamos, eso está dentro de un cierto nivel de respeto y de, digamos, ecuanimidad en la discusión democrática sobre si el proyecto va dirigido a acabar con el debate, con la libre opinión y expresión con relación a los procesos de paz. E inmediatamente he salido a decir que no es así. Y para que se vea eso, pues he introducido con mi equipo unas cuantas reformas al texto original para que quede claro de que no se va a intentar de ninguna manera ni censurar ni silenciar a quienes tengan opiniones críticas. Creo que eso es parte del debate público y democrático. Ya nos dice usted entonces qué es lo que no pretende el proyecto. Correcto. Denos por favor un ejemplo de lo que sí. ¿Cuándo se configuraría esa obstrucción a la paz? Voy a comenzar por el que le duele a muchos colombianos todos los días, y es que se roben los recursos públicos. Okay. Claro, la corrupción o el peculado, para decirlo en términos ya propiamente del derecho penal, es claramente un delito. Y entonces la pregunta es, bueno, pero ¿por qué si eso ya está en el Código Penal tiene que tipificarse otra vez? Yo diría que porque no se ve un aspecto cuando se roban ya no solamente los recursos públicos, sino los recursos de la paz. Y es que cuando lo hacen, generan un grave daño a un proceso de paz. Le quitan dineros a implementar acuerdos, generan una desconfianza enorme, como la que estamos viendo en la mesa de diálogos ahora con relación a la viabilidad de la paz. Entonces, por esa razón, es necesario perseguir esos delitos como delitos no solamente contra los bienes públicos, sino también contra la paz. Entonces, pero no es una circunstancia de agravación de un delito ya Claro, existente, pero sino que usted pide crear que uno nuevo. agregarla a otras conductas, como por ejemplo el asesinato de los líderes sociales y de los firmantes de paz. Claro, el homicidio es una conducta evidentemente delictiva, criminal y que está tipificada. Pero la pregunta es, cuando se asesina a un firmante de la paz, ¿qué clase de delito se está cometiendo? Pues obviamente cegar la vida de alguien, y eso ya en sí mismo es suficiente razón para castigarlo. Pero cuando se asesina además a alguien que ha dejado las armas para inscribirse en un proceso de incorporación a la vida social y civil y ha confiado en el Estado, pues quien comete ese delito también atenta gravemente contra la paz. Entonces, allí también habría que introducir esa circunstancia agravante. Bueno, podríamos hacerlo también por esa vía, pero lo que nosotros sí queremos es que quede muy claro que atentar contra la paz es un delito y no puede cometerse en Colombia. ¿Eso significa que no puede haber oposición a los procesos de paz? De ninguna manera. Pero sí que si hay alguien que intenta hacerle daño de una manera criminal a un proceso de paz, debe saber que puede ser sujeto de una responsabilidad. Considerándolo como usted lo plantea, como un tipo penal independiente y no como una circunstancia de agravación punitiva, ¿cuántos años de cárcel tendría una persona que incurra en 15 años. 15 años. Y puede ser más grave si esta persona ejerce, por ejemplo, una función dentro del Estado y si esa función tiene pues un carácter determinante. Okay. Porque no es lo mismo un ciudadano que no tiene responsabilidades con relación al deber de garantizar esto que un funcionario que sí las tiene. Usted menciona que por supuesto es posible hacer críticas a la paz y demás, que eso no se va a restringir ni demás, e inevitablemente usted dice críticas a la paz y yo me acuerdo de varios personajes que desempeñan altos cargos en el Estado colombiano, quiero preguntarle por ellos. ¿Cómo ve al fiscal general de la Nación? Bueno, yo lo he dicho en múltiples debates públicos y en intervenciones, yo veo al fiscal cumpliendo un rol distinto al que le ordena la Constitución.
lo veo más en una perspectiva preelectoral, como haciendo un trabajo que prepara el terreno para lanzar una aspiración personal, bien sea en las próximas elecciones o en algún momento. Así que eso no me parece, y lo he dicho con toda claridad. ¿Qué le parece a usted la iniciativa proveniente precisamente de ese sector de una especie de plebiscito para que los colombianos se manifiesten si sí o no a la paz? No, yo creo que esa puede ser una alternativa, pero que primero nos dejen terminar el trabajo. Es decir, no pueden matar el proceso de paz desde el inicio. Un plebiscito es sobre la construcción ya de un acuerdo, por ejemplo, como se hizo en el año 2016. Pero lo que sí considero que no es admisible, y no estoy diciendo que sea un delito, sino que no es admisible, es que se suprima la posibilidad de que los ciudadanos podamos construir primero unos acuerdos con el ELN, porque eso significaría condenarnos a otros 60 años de guerra con esa guerrilla. La procuradora Margarita Cabello también ha estado muy activa por estos días hablando sobre temas que Sí. tienen que ver con la paz del país. Sí, incluso en un tono que a mí no me gusta, porque tiene cierto cariz amenazante, y no creo que tampoco esa sea su función. Yo quisiera invitar a la procuradora a que actúe como lo que es, como lo que debe ser, una persona que es garante de la Constitución y que vela por los derechos, y no que sirve para generar unos miedos en la opinión pública. Ahora sí, ¿cómo le ha ido a Petro? Yo creo que el presidente en muy poco tiempo ha hecho cosas que no había hecho ningún gobierno antes. Ha planteado un programa de reformas sociales que ha suscitado un gran revuelo. ¿Y por qué? ¿Por qué esas reformas han suscitado tanta polémica? Bueno, porque son reformas serias. Aquí estamos hablando de que la salud de los colombianos tenga un tratamiento distinto. Y podemos tener muchas diferencias de si la reforma que plantea este gobierno es la adecuada o no, pero yo creo que todos coincidimos en que el sistema de salud sí hay que darle un tratamiento distinto en Colombia. Entonces, las reformas. Pero en segundo lugar, mencioné el Plan Nacional de Desarrollo, que considero es muy importante porque puede terminar generando unas dinámicas, especialmente en los territorios, para sustituir las economías ilícitas. Igualmente, el presidente ha avanzado en la reforma rural integral, ha planteado un programa muy ambicioso en esta materia y creo que ha dado pasos novedosos en ese campo, como por ejemplo el diálogo con los ganaderos. Igualmente, en materia de paz, estamos hablando del proceso con el ELN, pero también hay otros avances que no son despreciables. El presidente tiene una agenda internacional que ha salido a defender en los escenarios más importantes del planeta y con, a mi modo de ver, una resonancia significativa, al punto que el presidente de Estados Unidos, lo escuchaba en estos días, no se ha reunido tantas veces con otro mandatario colombiano como con el presidente Petro. Entonces allí hay una serie de elementos que creo yo son muy interesantes, y eso no significa que el gobierno no tenga problemas, no tenga defectos, no tenga equivocaciones incluso, pero creo que ahí está una agenda muy importante. El presidente de la República de Colombia a veces no suena mucho, pero claro, usted dice, se ha reunido con el presidente de Estados Unidos, en China, la gira por China, imagínense, con los líderes más destacados del planeta. Del mundo hoy, ¿no? Y con planteamientos además, no son visitas de cortesía, no son visitas protocolarias. El presidente tiene un planteamiento que ha llamado la atención. ¿Y en torno a qué gira ese planteamiento? Pues a los problemas que consideramos hoy son los problemas que definen la suerte de la vida en el planeta. Eso es lo que ha planteado ni más ni menos que el presidente Petro. ¿Y por qué, si el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido tan hábil para reunirse con los grandes líderes, insistimos, del planeta hoy, no lo pueden negar nadie, y es tan reconocida su política por fuera del país, ¿por qué tiene tanto lío interno? Bueno, porque los cambios que se hacen o que se quieren hacer no son fáciles de llevar a cabo. Implica remover costumbres, estructuras, modos de hacer las cosas que tienen a veces décadas y a veces siglos en Colombia.
y eso no se logra fácilmente. Ahora, así como el presidente ha dialogado con los líderes más importantes o, digamos, más descollantes en el planeta, también lo ha hecho con los líderes políticos en Colombia y Invitó a Tinto empresariales. al expresidente Uribe. Por ejemplo, es decir, si usted hace un poco de memoria, Hagamos cuando memoria. comenzó el gobierno del presidente Petro, lo primero que decían los analistas políticos es que este gobierno iba a ser una especie de batalla campal entre el uribismo y el petrismo, por expresarnos con los términos más, digamos, propios del lenguaje político colombiano. Nada de eso ha ocurrido. El presidente ha planteado un diálogo y ha construido una relación con quienes se supone son sus más enconados opositores, o lo son realmente, pero creo que allí ha habido un diálogo interesante. Senador Iván Cepeda, regáleme estos últimos minutos, por favor, para, con todo respeto, preguntarle, de verdad, porque nos interesa saber que usted esté bien, y usted ha sido muy generoso al contarle al país también su situación de salud. Pues, ¿cómo anda usted? Yo he atravesado un par de episodios en una enfermedad que es muy de cuidado. Afortunadamente he tenido un muy buen tratamiento médico en Colombia, por eso quiero decir que el sistema de salud también tiene cosas que son importantes, pero lastimosamente reservadas para una minoría de los colombianos. Pero bueno, he tenido muy buenos médicos, he estado rodeado por mi familia, he estado rodeado por mis amigos, mis compañeros de trabajo y compañeras, y entonces he tenido la fortuna de ir saliendo adelante. Ahora, en estas situaciones siempre hay que estar atentos y hay que hacerse chequeos médicos, pero bueno, hasta donde me dure la gasolina, ahí estoy. ¿Es buen paciente usted? ¿Es juicioso? Trato y intento ser disciplinado. Sí. Hay una cosa que de verdad la gente siempre pregunta y dice, ¿cómo hace Iván Cepeda para estar todo el tiempo tan calmado y tan tranquilo? Bueno, un oficio de tanto estrés. Hago lo posible y no le voy a mentir, a veces pierdo la paciencia y también los estribos y puedo entrar en discusiones muy álgidas, pero intento hacer un esfuerzo siempre por comprender antes que por reaccionar. Por favor, compártale a las personas que lo están viendo una práctica sana, juiciosa de usted como paciente, porque a veces... Como paciente oncológico. Sí. Yo creo que es muy importante, yo diría vital, aferrarse a lo que uno quiere con mayor fuerza en la vida y no renunciar a ello en un momento difícil de un tratamiento médico. Porque si se tira la toalla con relación a eso, la enfermedad progresa. Esa es la clave entonces. Pues por lo menos ha sido para mí. Ok. Perdóneme que lo noto con una estampita usted, exacto. Ah, sí, es mi padre. Quisiera preguntarle, ¿quién es esa persona y qué pasó el 9 de agosto de 1994? Sí, mi padre, el senador Manuel Cepeda, asesinado ese día, en 1994, aquí, entre otras cosas, cerca del sitio donde estamos grabando. ¿Y le rinde usted tributo a él? Sí, siempre lo tengo muy presente. ¿En qué quedó el expediente por el asesinato del senador? Pues ha ido avanzando, hay decisiones internacionales, nacionales. Ahora más recientemente se produjo una decisión sin precedentes con relación a la Unión Patriótica, que era el grupo político del que hacía parte mi padre, y que por primera vez ha logrado establecer que contra la Unión Patriótica hubo un crimen que abarca todo el partido político, no solamente a figuras como él, y es una decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sacaron adelante, entre otras muchas personas, dos mujeres que hoy tengo la fortuna de tener al lado en el Congreso, Aida Bella y Jael Quiroga. Imagínese usted. Pues ahí lo tienen ustedes, es Iván Cepeda, senador de la República, miembro del equipo de la delegación del gobierno de la negociación con el ELN, y él mismo lo acaba de recordar, por supuesto, también su familia víctima de la violencia que azota este país, violencia que ojalá algún día se acabe, senador. En eso estamos trabajando. Muchas gracias por acompañarnos gracias, en El Espectador. amable. Y con ustedes nos veremos pronto con nuevos personajes de interés en El Espectador.